Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, por tu bondad, por tu gran amor, Señor. Santo, 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 santo. Santo y bendito, poderoso y glorioso Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, precioso, santo, maravilloso. Te amo, Señor. Te alabo, Señor, te exalto. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, bendito y precioso. Santo y maravilloso Dios. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, porque tú vives en nosotros y ministras en nosotros y produces en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, Padre. Enséñanos a depender de ti siempre. Enséñanos a mantenernos buscando tu dirección y tu rostro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, hermana Estelita. Un gusto que esté aquí. Paz de Cristo a todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo es nuestro Dios y glorioso es nuestro Dios. Aleluya. Les bendecimos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gracias. Vamos a cantar una alabanza. En que se titula Hace mucho que no la oiga. Hace unos días la cantamos mi hija y yo aquí. Que a ver, aquí debe estar. Si está en el medio, aquí debe estar. A ver. Aquí está, la 169. Aleluya.
Esperemos que me acuerden. Algunos se van a acordar de esta alabanza. No me acuerdo. Todo re mi fa sol la. Sí. En un aposento alto, el Pentecostés, entonces en un aposento alto, el día del Pentecostés, 120 esperaba la promesa del Señor. Vino un estruendo del cielo, viento recio que sopló. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Está un poquito abajo, do, re, mi, fa, si la podemos subir un tono más. En un aposento alto, el día del Pentecostés, 120 esperaba la promesa del Señor. Vino un estruendo del cielo, viento recio que sopló. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Cuando esto sucedió, había de muchas naciones y estaban maravillados, pero hubo confusión. Pero Pedro con los 11 se puso de pie y les dijo: hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando unánimes oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Fue el Espíritu de Dios el que se manifestó. Cuando
oraban y a Cristo invocaban, el poder se derramó. Aleluya. Gracias damos a nuestro Dios. Aleluya. Y podemos cantar ahora el 171, hermanos. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón. No me dejes, te lo pido, solo escucha mi oración. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me eches al olvido, miserable fuera yo. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Sacia mi alma y acaríciame, Señor. Enciende el fuego en mí. Necio he sido en camino, no merezco tu perdón. Solo quiero estar contigo, sentir de tu calor. Otra vez yo ruego al cielo que me des tu bendición. No me eches al olvido, miserable fuera yo. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Sacia mi alma y acaríciame, Señor. Enciende el fuego en mí. Aleluya. Gracias, Señor, por estar conmigo. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya, porque Él es digno de la honra, de la gloria y de la alabanza. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Aleluya. Espero que terminando le pueda marcar, hermana Estelita. Bendecimos su vida y agradecemos a Dios por la vida de cada una y cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos estado hablando de la realidad
La realidad de Dios es Cristo. Y la realidad del hombre sin Dios es el mundo. Pero la realidad de los hijos de Dios es Cristo. Y si nosotros no entendemos en qué realidad vivimos y cuál es la que debe dominar, todos nosotros esperamos que Jesucristo nos resucite en aquel día. Pero Romanos capítulo 8, hermanos. Alguien le puso el título de Viviendo en el Espíritu. Y si algo es real, hermano, es que Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende y le tiene que decir, ¿y cómo tiene que hacerse eso? ¿Acaso me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Un hombre viejo como yo, pues está difícil. No, hermano. El no entender a las cosas terrenales, menos entenderíamos las cosas espirituales. A veces somos demasiado terrenales y queremos que el Espíritu Santo siga en nosotros. Y lo que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 8 es el resultado, hermanos, de lo que hace la fe genuina en el corazón de una persona. Si ustedes van desde el capítulo 4 a estudiar el libro de Romanos, se van a dar cuenta que la salvación es por la fe, no es por las obras de la ley, no es por lo que yo haga, sino es por la fe. Y empieza a poner como ejemplo, desde el capítulo 1, hermano, cómo la carne tira siempre hacia el pecado. Y ningún hombre tiene justificación. Usted se va a dar cuenta, a veces nosotros usamos esos términos para aplicárselos a la gente de afuera. Y a la gente misma dentro de la iglesia. Porque somos niños. Y un niño empieza a desarrollarse en sus aptitudes carnales. ¿Por qué? Porque es necesario que primero todos traigamos la imagen del terrenal, pero después traeremos la imagen del celestial. Entonces, ¿cuál es el tiempo para traer la imagen del terrenal? El tiempo desde antes de conocer a Jesús. El apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles. Ahora este tiempo, el tiempo de la gracia, nos corresponde a nosotros para vivir en la verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue para el tiempo pasado. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios nos ha dado a nosotros es a Jesucristo para vivir en nuestro corazón. Lo único que yo tengo que hacer es mantener mi vaso limpio. Porque
porque Él me hizo un vaso limpio con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Entonces, cuando nosotros nos bautizábamos antes, se nos enfatizó, recuerdo a mí, que yo recibía unas vestiduras blancas y que tenía que tener esas vestiduras blancas toda mi vida. Que procurara no pecar, porque el pecado mancharía mis vestiduras. Y la iglesia del Señor es una vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. Y yo tenía que guardar mis vestiduras limpias hasta la venida del Señor. Que no era porque me bautizara ya podía volver a pecar. Recuerdo que nos ponían un ejemplo de un ingeniero que se bautizó y dijo, ahora sí ya estoy bautizado, ya soy salvo, ahora sí puedo pecar otra vez. ¿No? Se nos enfatizaba la importancia de la santidad. La importancia de la pureza. Aunque nunca se nos enseñaba de la mente y del corazón. ¿Hay alguien en casa? Y para nosotros era grato no participar de chistes de doble sentido, no participar en problemas ajenos, no participar en situaciones que no atañían a nuestras vidas. Era simplemente, hermanos, no se nos enfatizaba tampoco que teníamos que leer la Biblia. No se nos enfatizaba tampoco que teníamos que llenar. A veces yo recuerdo que el obispo del distrito ordenaba que en todas las iglesias hubiera 3 días de ayuno. Cada cierto tiempo en el año, se repetía 2 o 3 veces al año, toda la iglesia tenía que estar en ayuno. Y podíamos hacerlo. Y el Espíritu de Dios se movía con mucha más libertad. Y leíamos este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Con quién estamos en deuda nosotros, hermanos? Mire el capítulo 8, hermanos, versículo 12 de Romanos. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El problema nuestro, hermanos, es que pensamos que la carne está manifestada en las obras de la carne. Y si usted va a Gálatas 5:19 se va a dar cuenta y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, brujerías. Y empiezan todos los problemas que se generan, hermanos. ¿Dónde? En la mente. ¿Hay alguien en casa? Nosotros creamos en la mente todas las cosas, sean buenas, sean malas. Dios produce el querer como el hacer cuando alguien es espiritual, pero la persona decide si deja que Dios cree
en su mente y establezca en su mente el pensamiento de manera operacional para que yo pueda operarlo, para que yo pueda hacerlo. Yo no estoy en deuda con la carne me arrastró al pecado. Antes que yo estaba sin Cristo, mi realidad era el mundo. Pero hoy en Cristo, mi realidad es Cristo. Por lo tanto, yo tengo que vivir conforme al Espíritu. Pero entendiendo, hermanos, que yo creo la realidad de acuerdo a los deseos de la carne, a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo, a lo que a mí me gusta, yo voy a crear esa realidad. Por eso es que cuando empezamos a orar, si yo empiezo a pensar en mis afanes, es que le estoy mostrando a Dios cuáles son mis afanes. Y eso es lo que yo tengo que entregar. ¿Para qué? Porque los afanes son afanes ¿de qué? ¿De la carne o del espíritu? Mire, si Dios está afanado, Dios no está afanado en salvarte. Dios no está afanado en salvarte. ¿Por qué? Porque ya te salvó. Ya te dio a su Hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario y para que te sacara del pecado y para que te resucitara y para que Él viniera a vivir en tu corazón. Y ya te lo dio. ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? Ahora mi trabajo es negarme a mí mismo. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para que mi realidad mundana sea transformada por el poder de Dios que opera en mí, que opera en Sandra Vázquez Celestino, que opera en Susana, que opera en Rosas Herrera, que opera en Baldomera, que opera en Josefina. Yo debo dejar que Él opere, que Él produzca en mí el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que mi realidad, miren hermanos, ¿cómo me mira si yo voy a trabajar a una empresa? ¿Cómo me mira el gerente? ¿Como un empleado más? Él no sabe que yo soy bautizado. Él no sabe que yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Por lo tanto, Él me va a tratar igual que los demás. ¿Cuál es mi trabajo? A veces nosotros no valoramos, escucha lo que voy a decirte y quizás a algunas les van a temblar las piernas. Algunos. A veces no valoramos nosotros, hermanos, tener un patrón terrible, tremendo, exigente, que quiere todo a la perfección, que quiere todo temprano, que quiere todo a tiempo, porque es una empresa. ¿Hay alguien en casa? Que siempre nos están señalando. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe que esa es la bendición de Dios sobre nosotros? ¿Sabe que eso no es una maldición?
¿Sabe que eso es lo que Dios permite? ¿Para qué? Para que yo me niegue a mi carne. Por eso el apóstol dice que tenemos que someternos a los patrones, a los amos duros y difíciles. ¿Para qué? Para que en todo sea adornada la doctrina de Cristo. El problema es que creemos que nos tienen que tratar bien porque somos hijos de Dios y pensamos en renunciar inmediatamente. Que lo aguante su abuela. No, yo no tengo por qué aguantarlo. ¿Cómo de que no? Con esa, con esa realidad en tu mente, entonces ¿crees que Cristo sí tiene por qué aguantarte a ti? Y andamos cambiando de trabajo en trabajo. Es que no se ajusta a mi horario. Pero tampoco quisiste prepararte para estudiar. Cuando Pedro nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros. Como si algo extraño os aconteciese. No, nosotros tenemos que saber que eso extraño viene sobre nosotros que no entendemos, pero que es la prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios espera que yo manifieste mi realidad. Para eso me puso a Cristo en mi corazón, para manifestarlo. Por eso el capítulo 8 del mismo Romanos, el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué, hermano? Porque el anhelo ardiente de la creación, dice el versículo 19, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea que Dios propicia a ese patrón exigente, intransigente, duro, difícil de soportar. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar en ti a Cristo Jesús. Porque el anhelo ardiente de la creación, es que al final cuando el Señor Jesucristo venga, no mi Señor, no mi Señor. Entonces nada más en aquellos, y en ustedes y en nosotros no. ¿Hay alguien en casa? A veces pensamos que el pastor es terrible y es tremendo. ¿Quién endureció a Faraón? Primero Dios le dice a Moisés, saca al pueblo, llévalo al desierto que me haga fiesta. Pero también Dios le dice, yo voy a endurecer a Faraón para mostrar mi poder. Es decir, te lo voy a simplificar, Dios le manda una chambita a Moisés, pero también le dice que va a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Hay alguien en casa? ¿Era para que Moisés desatara las plagas y todo el mundo pusiera los ojos en Moisés? ¡No! Era para que Dios mostrara su poder y su gloria.
en el hombre invencible, en el hombre más poderoso de la tierra de ese tiempo. No era para levantar a Moisés. A Moisés ya lo había levantado. No es para levantarte a ti y quedar bien delante de todos los trabajadores de la empresa. Ah, mira, mira, qué buena la hermana. Mira, 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 mira. No. Dios te permite entrar a trabajar a un lugar donde están las tinieblas. ¿Pero para qué? Para hacerte brillar, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Te voy a contar otra chambita. Juan el Bautista, Dios le dijo, me vas a preparar el camino, me vas a preparar el camino, voy a ir a vivir entre ustedes. ¿Y qué hizo Dios? ¿Endureció a Israel? Un grito de júbilo, recibe entendimiento. ¿Por qué él no le preparó camino en el templo? Si él tenía acceso al templo y era un hijo de un sacerdote y tenía una herencia para ofrecer el incienso, ¿por qué no lo mandó preparar el camino en la congregación? Porque lo matan. Acababan de matar al profeta Zacarías entre la entrada y el altar. ¿A dónde lo mandó? Dios no se equivocó. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. A donde estaban los que ya estaban cansados del sistema. No a los que querían imponer y seguir imponiendo el sistema, lo mandó al desierto. A predicarle a los collados, ¿verdad? A predicarle a los caminos torcidos. A predicarle a los caminos ásperos. A predicarle a los valles. A los que no querían saber nada de Dios. Por eso fue tan claro. Jesús dijo, vino Juan, y los ladrones, y las prostitutas, y los estafadores creyeron en él. Ellos van delante de vosotros al reino. ¿Dónde anuncias tú el reino? Lo mandó donde nadie quería oír, donde nadie quería saber. Y él pegaba de gritos, bájese todo monte y collado, como loco hablando en el desierto. Pero Dios le dio esas palabras para que todos aquellos que entendieran, todos los que iban a entrar a la salvación, entendieran las palabras. No eran palabras de sabiduría humana, que alguien se ponga a gritarle a los collados. No eran palabras de sabiduría humana que alguien le dijera a los caminos, enderécense, dejen de estar torcidos. Pero el alma sabe cuando está torcida y el alma sabe cuando está más arriba del nivel que debe estar. Y el alma sabe cuando está más abajo.
del nivel que debe de estar. Y el alma sabe cuando es áspera. ¿Hay alguien en casa? Y luego cuando Moisés saca al pueblo de Israel, se lo lleva por el desierto. Y bien pudieron agarrar por toda la costa del mar Mediterráneo, el camino más directo. Pero se lo llevó por el mar Rojo, donde no había salida. ¿Por qué no se los llevó por el camino directo? Porque ahí estaban los filisteos. Y ellos no sabían pelear. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Y cuando vieron la guerra, se iban a espantar. Y se iban a querer volver para atrás. El trabajo no era sacarlos. El trabajo era guiarlos. Cualquiera persona puede hablarle a una mujer o un hombre de Cristo y bautizarla, pero el trabajo no es que se bautice. El trabajo es que ellos entiendan quién los va a guiar. Que no es ningún hombre. Que no es ninguna mujer para que le llamen padre espiritual o madre espiritual. Que es el mismo Dios. Cuando Dios da testimonio, dice, lo saqué con brazo fuerte y mano extendida. No dice que lo saqué, no que Moisés lo sacó. Yo lo saqué, dice el Señor. Allá va. Así que el que te lleva a trabajar. ¿Tú crees que Dios no pudo haber hecho que tú fueras a la universidad? ¿Quién hizo que fuera Moisés a la universidad? ¿Y a cuál universidad fue? Dios preparó a Moisés, pero para enseñarle a Moisés que él no ocupaba hombres preparados, que ocupaba lo que no es para deshacer lo que es. Que lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios. Nosotros cambiamos los conceptos, hermano, pero José, ¿qué era? Despreciado y desechado. Moisés, ¿qué era? Despreciado y desechado. Jesús, ¿qué fue? Despreciado y desechado. ¿Y tú? ¿Eres muy sabia? ¿Tú eres muy sabio? ¿O eres la gran virtud de Dios? Eres aquel que dice, ¿a mí qué me vas a enseñar? Si yo soy aquí el que mando. Cuando el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál creación, hermano? La que está a tu lado, la que está a mi lado, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero si no eres capaz de ponerle freno al pecado en tu casa, en tu mente, en tus deseos, en tus pasiones, en tus gustos, tu realidad será siendo la de este mundo, seguirá siendo la de este mundo. Pero cuando nosotros le ponemos fin al pecado en nuestra mente, nuestra realidad se hace Cristo. El diablo es muy astuto, hermano.
y está creando otra realidad. Y nos está metiendo a la otra realidad. Hay una realidad que el demonio está construyendo en base a la ciencia. Es una realidad virtual. Donde por no vivir en la realidad de Cristo, en la realidad divina que es Cristo para nosotros, el diablo, a todos los que no vivamos en la realidad de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, el diablo los va a llevar a una realidad virtual. Para eso está diseñado el mundo, no en el sentido de ese que estoy hablando, para eso está el demonio tomando la iniciativa a través de la inteligencia artificial. Y si nosotros, hermanos, no nos damos cuenta del peligro que significa la inteligencia artificial en los sistemas religiosos, vamos a caer sin remedio, hermanos. Ahora sí, como el Señor le dijo al primer Adán, vas a morir sin remedio. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos fue meter una cadena, una tercera cadena genética dentro de nosotros, para poder controlar nuestros pensamientos, porque el diablo no conoce lo que tú y yo pensamos. Pero al meter su tecnología dentro de nosotros y al lanzarnos antenas receptoras, se va a crear una realidad espiritual. Y si nosotros no estamos firmes en la realidad de Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para entender que somos deudores no a la carne, sino a Cristo, sino a Dios, para andar en el Espíritu, nos van a controlar. Por eso todo el mundo está espantado. La curva biométrica. Hermano, una cosa es la curva biométrica y otra cosa es lo que ya inocularon y es lo que ya está en la mayoría de todos los hombres. Hoy lo están haciendo a través del agua, a través de los refrescos, a través de los alimentos. Todo se está haciendo transgénico. ¿Para qué? Para poner en los hombres una metamorfosis. Para crear en los hombres una metamorfosis. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sino para que amemos las cosas de este mundo. Nos están haciendo las cosas como indispensables para nuestras vidas. No somos deudores a la carne. Tenemos una deuda con el que nos compró, con el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Dios permite que seamos probados, es porque Dios quiere ponernos una corona de vida. Como dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces necesitamos entender, ahora para este tiempo, hermano, que hay tres realidades.
Y yo ahora, por eso es que este tiempo se va a complicar mucho más. Porque si con dos realidades batallamos, ahora con tres, se va a complicar. Esa tercera realidad se va a implantar si tú les permites, si tú les das tu voluntad. Ellos vienen por tu voluntad. Y si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo soy presa fácil para ellos. Por eso ha llegado el tiempo, hermanos, como dice Romanos capítulo 12, en que tenemos que presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, no como un culto donde vamos a las cuatro paredes. Ese no es un culto racional, hermano. Ese es un culto inducido. Tiene que ser un culto racional, santo, para que sea agradable a Dios. ¿Cómo? No conformarme a este siglo, a este mundo. No conformarme a la realidad del mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, ya no voy a entender de una manera racional, razonable. Voy a entender de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque el entendimiento natural proviene del conocimiento natural, pero el entendimiento espiritual proviene del entendimiento divino, por medio de la sabiduría divina, por medio del conocimiento divino, por medio de la inteligencia que viese. Eso se llama temor de Dios. Y el temor de Dios me mantiene apartado del pecado. Y es cuando mi entendimiento es cambiado por medio de la renovación, que es tener un entendimiento nuevo. Todos tenemos entendimiento razonable, racional, todos. O sea, yo voluntariamente tengo que usar mi razón. ¿Para qué? Para despedirme de ella. Para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios. Con mi razón yo entiendo cuál es mi voluntad, cuál es mi deseo, cuáles son mis gustos, pero con el entendimiento espiritual, hermano, mi razón deja de ser. Y ahora es Cristo en nosotros, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, la Escritura dice que esa bestia que viene tiene autoridad y tiene poder, se le da poder y autoridad para hacer guerra contra los santos. Y eso no es el problema, hermano. Siempre ha tenido autoridad para hacer guerra contra los santos, pero ahora dice, y vencerlos. Es decir, viene la hora en que si nosotros no estamos firmes, la realidad virtual va a ser en todo el mundo. Por eso es que no te espantes si aquí nos piden la CURP digital. En China ya la tienen. En Corea ya la tienen. Ya tienen un control total. De tal manera que si tú vas caminando en la ciudad, por cualquier parte de la ciudad, saben dónde vas. Y pueden usar un micrófono y llamarte por tu nombre. Y ubicarte allí. ¿Hay alguien en casa? En Chile, eso ya está muy avanzado. El nuevo orden mundial apenas se está empezando a implementar en México.
Tú vas a encontrar expresiones en los líderes mundiales muy seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque se han embriagado con la gran ramera. Ese es el tiempo. No hay otro tiempo. Ese es el tiempo. Y todo el tiempo que ha habido, Dios ha esperado la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación está esperando que Elvia Estrada se manifieste como hijo de Dios, que deje de ser ama de casa. ¿Hay alguien en casa? Va a llegar el momento en que todos los que estamos en Cristo necesitamos dejar que Cristo salga. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad para amar a los enemigos. Nos ha dado la capacidad para bendecir a los que nos maldicen. Nos ha dado la capacidad para orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Porque si solamente tratamos bien a los que nos tratan bien, si solamente nos juntamos con los hermanos, ¿hay alguien en casa? ¿Qué hacemos de más? ¿No dijo el Señor que si hacemos eso somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos? O sea, ¿nos manifestamos como hijos? Todo el mundo quiere manifestarse que haciendo milagros y señales y prodigios. No. Esos son añadiduras. No. Los hijos de Dios se manifiestan amando. Y el amor todo lo soporta. Y el amor todo lo espera. El amor no hace nada de indebido, no se irrita, no guarda rencor, no es jactancioso, etcétera, etcétera. Usted puede leerlo en el capítulo 13 y decirle, Señor, yo necesito que todo esto salga de mí. Y cuando eso la gente lo vea, solita se va a convertir. Porque contra tales cosas no hay ley. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Él está en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Él no está pegado. Él está aquí adentro. Sí, pero la creación está esperando que te manifiestes como hijo o como hija de Dios. Es decir, mis vecinos están esperando que yo me manifieste como hijo de Dios. Y eso determina cuál es mi realidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.